Bueno, también saludar a los hermanos, ¿cierto? Y las personas que nos ven a través de la página oficial de la iglesia, del Facebook, ¿cierto? A los que estén conectados en esta hora también sean ricamente bendecidos donde quiera que ellos se encuentren. Bueno, la palabra, ¿cierto?, lleva como título, y quise mantener un poco la misma de la Biblia, dice la vida de los primeros cristianos. Y uno de los temas que he venido estudiando estos últimos años, después de la pandemia, incluso me adquirí unos buenos libros que hablan acerca de los inicios y la historia de la iglesia bíblica, la iglesia que encontramos a través de la fundación de Jesucristo, ¿cierto?, en la declaración apostólica de Pedro allá en el libro de Mateo. Sin duda, hablar de la vida de Jesús es apasionante, hablar de las parábolas, de sus enseñanzas y de los milagros, siempre apasiona y llena el corazón de todo buen predicador y de todo buen cristiano. Pero la riqueza espiritual y la riqueza doctrinal y la riqueza, ¿cierto?, práctica que encontramos en el libro de los Hechos es sin duda una enseñanza que ha de transformar las iglesias al encuentro con el Señor. Y yo lo decía adelante, Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos, escrita por Lucas, quien se le conoce como el médico amado, quien acompañó a Pablo en algunos de sus viajes, ¿cierto? Y lo asistió dentro de sus problemas que Pablo tuvo. Nos muestra Lucas, el escritor, ¿cierto?, cómo a través del derramamiento del Espíritu Santo, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, justamente valga la redundancia, ¿cierto?, comienza los inicios de la iglesia cristiana. La iglesia evangélica, la iglesia, ¿cierto?, que nace a través de Cristo. Y cómo a través del derramamiento del Espíritu, que dice allí, ¿cierto?, Pedro, que se levanta con voz alta, dice que esto no están borrachos, esto no están bebidos, ¿cierto?, esto no están tomados, sino que es la promesa de Joel, ¿cierto?, 2:28, que en los postreros tiempos se derramaría el Espíritu Santo sobre toda criatura. Y fue así que comienza la iglesia a formarse, se inicia a través de la declaración apostólica, ¿cierto?, de Pedro. Cuando le pregunta al Señor, ¿y qué dicen ustedes, quién soy yo?, Pedro le dice, ¿cierto?, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, le dice el Señor, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo declaró carne ni sangre, ¿cierto?, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Y bajo esa declaración yo te digo que tú eres Pedro, y le cambia el nombre, ¿cierto?, sentando a Pedro como uno de los pioneros en la iglesia cristiana. El Espíritu Santo es el mismo que estuvo presente en Hechos capítulo 2, que con el derramamiento del Espíritu es el mismo que hoy está presente en la iglesia del Señor. El Espíritu Santo es inmutable al igual que Dios, porque es Dios. El Espíritu Santo no cambia. Dice el texto que yo acabo de leer que los primeros convertidos, ¿cierto?, eran personas que llegaban porque Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y un hecho que uno encuentra y visualiza en los inicios de la iglesia es que era una iglesia espiritual. Era una iglesia en donde el Espíritu Santo, ¿cierto?, derramaba a través de los dones el fuego que se hacía sentir cuando se juntaban y se reunían, los hermanos allá en los primeros inicios de la iglesia. Y lo que Dios buscaba en ellos, hoy día no está muy lejos de lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Dios busca en medio de nosotros que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia espiritual, una iglesia en donde el mover del Espíritu Santo, Señor, ¿cierto?, también more en cada uno de nosotros. Que no solamente seamos poderosos a través del Espíritu cuando nos reunimos en el culto público, como lo estamos haciendo hoy o como lo hacemos los días en la semana, sino que una iglesia es espiritual todos los días de la semana. Porque la iglesia, queridos hermanos, somos usted y soy yo. Pero cuando nos reunimos de forma corporativa, entonces somos una iglesia, ¿cierto?, que busca el rostro del Señor de manera espiritual. Y es bueno que de repente y por momentos recibir refrigerios espirituales y que el Señor manifieste su poder a través de su Espíritu Santo. Y nos confortamos en la manifestación de los dones, porque creemos que Dios es espíritu. Y es por eso que yo creo que esta es una iglesia espiritual, porque es una iglesia que manifiesta los dones del Espíritu Santo.
Y damos gracias al Señor por eso. Porque hay una iglesia con dones, con personas que trabajan los dones que Dios les ha dotado de dones. Somos espirituales porque creemos también en un Dios que es espíritu. Y somos espirituales porque creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y por tanto es Dios también. Dios es espíritu, dice Juan capítulo 4, versículo 24, y los que le adoren es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Ahora bien, no existe un instrumento como existen en el mercado, ¿cierto?, para medir ciertos elementos que midan la espiritualidad de una iglesia. ¿Cómo sabemos que una iglesia es espiritual? Porque los enfermos son sanos, porque en todos los cultos hay manifestación de espíritu, porque hay palabra poderosa del Señor. Y quizás esos son elementos que nos ayudan a entender que sí, una iglesia espiritual también se mueve de esa forma. Pero cuando vamos a los inicios de la iglesia, encontramos que hay ciertas características que hacen que una iglesia sea espiritual. Que una iglesia habite el Espíritu Santo en medio de ella. Porque la obra es del Señor. La obra no es nuestra. La obra es Dios, y como yo lo decía adelante, cuando Pedro, ¿cierto?, habla con Jesús, Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y damos gracias al Señor porque a pesar de las dificultades que podamos vivir, el Señor sigue siendo fiel y sigue estando en medio de su iglesia. Y la iglesia dice amén y la iglesia dice aleluya. Porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y la primera característica que encontramos de una iglesia espiritual que Cristo funda es que es una iglesia llena del temor del Señor. Es una iglesia temerosa. Versículo 43. Y sobrevino, escuche bien, temor a toda persona. Y sobrevino el temor a toda persona. Ahora bien, ¿qué es lo que es el temor? Y la Biblia habla mucho del temor. Y el temor no es un miedo. No es que el Señor nos va a provocar algo y que tenemos que tenerle miedo. El Señor sí tenemos que tenerle temor. Y el temor es una actitud de cambio y una actitud de rumbo. De un cambio, de una transformación. El temor hace que aprendamos a vivir, escuche bien, iglesias, en sujeción y en obediencia. Temerle al Señor es creer de que lo que Él dice, eso es. Y no lo que yo creo y no lo que yo pienso. Y que de esta forma yo creo que es mejor. La palabra es clara en muchas cosas. Y sujetarnos al Señor en temor, como se sujetó la iglesia primera, entonces nos hace ser una iglesia espiritual. La iglesia sintió temor, escuche, a tal punto que eran muchas señales y maravillas, eran hechas entre ellos. Sintieron y vieron el poder manifestado del Espíritu Santo. Y fíjese que sentir el temor que habla la palabra tiene que ver con algo más preciso y hacer algo por el Señor. Porque la fe sin obra es muerta. Y dice que todos los que habían creído estaban juntos y unánimes y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades. Los más ricos, los que tenían mejor situación, ayudaban a los que tenían una situación más escasa. Y la palabra nos muestra este camino, un temor a muchas personas, y prodigios eran hechos, y señales eran entregadas. Pedro, con un mensaje preciso, en el versículo 40 en adelante y anterior, vemos cómo a través de una predicación sencilla convierte a 3.000 y luego a 5.000 personas. Pablo, quien pasó a ser de perseguidor de cristianos, pasó a ser un perseguido por predicar el mensaje de salvación. Fíjese el temor que hay en ellos, que incluso dieron hasta la muerte por entregar el mensaje de salvación. El temor es una reverencia a Dios, a su poder, a su majestuosidad. Es una reverencia a lo que Él es en medio de la iglesia. Si hay alguien superior aquí en medio de nosotros, ese es el poder de Dios que obra en favor de la iglesia. Y yo creo que el poder de ayer es el mismo de hoy. En otras palabras,
Temer al Señor es reconocerlo como el Dios soberano de nuestras vidas, reconocer sus atributos y el poder que Él tiene hacia nosotros. Y sobrevino temor a toda persona. Fíjese la característica, no dice algunas personas, dice todos fueron llenos del temor de Dios y del Espíritu Santo. El temor del Señor, por un lado, conlleva muchas bendiciones y beneficios. El salmista en el Salmo 110, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Y el proverbista dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire, escuche, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Note usted el contraste entre temer al Señor y ser una persona insensata, que es despreciar la enseñanza que viene del Señor. Porque cada predicador que se para de este lugar prepara un mensaje para que la iglesia se edifique, para que la iglesia crezca en armonía y en edificación los unos para con los otros. En el temor de Jehová está la confianza y la esperanza tendrán sus hijos, dice el Proverbio capítulo 14, versículo 26. Primera característica entonces de una iglesia espiritual. ¿Queremos ser una iglesia espiritual? Entonces seamos una iglesia temerosa a Dios. Una iglesia temerosa a sus enseñanzas, a sus consejos, a sus preceptos, a sus decretos. ¿Estamos siendo hoy día una iglesia obediente? ¿Una iglesia temerosa? ¿O en algunas cosas nomás yo obedezco? En otras no. Es que en otras siempre yo la he pensado así. Yo siempre la he hecho así. Yo sé más que el hermano que me viene a decir a mí, que me viene este líder acá a enseñar las cosas. ¿Estamos siendo temerosos, obedientes al Señor? ¿Somos personas que estamos buscando un cambio de actitud en nuestra forma diaria de vivir? ¿O lo que nos entra por un oído luego nos sale por el otro? ¿O anidamos en el corazón las palabras y los mensajes que recibimos cuando nos preparamos para escuchar su palabra? Quiere el Señor que esta sea una iglesia llena del temor del Señor. Una segunda característica de una iglesia espiritual debe ser una iglesia unida y una iglesia que practique la generosidad. Una iglesia unida y una iglesia generosa. Versículo 44 y versículo 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Escuche bien, no repartían las cosas de forma pareja, repartían de acuerdo a la necesidad que tenía cada uno. Había mucha sensatez, mucha sabiduría en los apóstoles, en cómo repartían las cosas. Y una característica de una iglesia espiritual es que debe ser unida. Y siempre estamos hablando de la unidad, de la comunión. Y a la unidad le sumamos la generosidad. Y hoy día más que nunca cuesta ser una persona que se trabaje en sociedad. La sociedad y las personas de alguna forma nos hemos vuelto personas narcisistas, egocéntricas, que pensamos en nuestro bien común. Nos hemos vuelto insensibles al dolor humano. No sé por qué razón el ser humano hoy día está en esa condición. La fe de muchos se enfriará. Y el amor también. Y nos hemos vuelto insensibles. Pero esa es la sociedad que está afuera sin Cristo. Cada uno busca su propio bien. Pero la iglesia espiritual es una iglesia unida, una iglesia generosa. Note lo que dice el texto, que estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas, porque la unidad y la comunión son dos características que siempre han estado presentes desde la fundación de la iglesia. Y luego después vemos cómo eso se fue deteriorando hasta el día de hoy, en donde vemos iglesias que se desunen. Incluso algunas llegan a pelearse y gente se va y se forman otras iglesias. Pero eso no está en el corazón del Señor. En el corazón del Señor está una iglesia que viva en unidad, en comunión, generosa. Una demostración de que la iglesia era unida, que se compadecía por el dolor y las carencias del hermano. Acuérdese usted que se levantó una ofrenda, la iglesia primitiva, ¿cierto?, para la iglesia de Jerusalén.
una iglesia que se había empobrecido a causa de la persecución. Por ser cristianos, los hermanos los estaban dejando sin trabajo, estaban perdiendo sus fuentes laborales, estaban perdiendo sus ingresos. Y los apóstoles y Pablo levantan una ofrenda que vaya en ayuda a los hermanos que tenían esa pobreza. Porque la iglesia se levanta ante el dolor y ante la sensibilidad de los demás. Al inicio dice vendían sus propiedades para ayudar a los demás, pero pareciera ser que el problema después continuó, por lo que leemos y desprendemos de las epístolas de Pablo a los Corintios, en donde habían problemas de individualismo y de división en medio de la iglesia. En Hechos, capítulo 12, versículo 27, en Hechos 11, 27 al 30, una colecta para los hermanos de Antioquía. Cuando Pablo visitó a los líderes en Jerusalén, ¿cierto? Les lleva la ofrenda también y las pide y da gracias a Dios a la iglesia de Gálatas por la buena recepción. En Romanos Pablo hace un mismo hincapié y da gracias a Dios con un corazón satisfecho por haber ayudado a las iglesias que estaban necesitadas económicamente. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25 dice, hablando del contexto de los dones espirituales, el apóstol Pablo corrige a la iglesia diciendo lo siguiente: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, porque allí toma la figura del cuerpo humano, ¿cierto? Que como iglesia somos el cuerpo de la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo, sino que los miembros, escuche bien, dice, todos se preocupen los unos con los otros. La iglesia del Señor, y más bien si queremos ser una iglesia espiritual, debemos ser una iglesia que atienda y que busque instancias de comunión y unidad, trabajando generosamente los unos con los otros. Y yo me alabo y se engrandece mi corazón cuando se levanta una ofrenda, cuando se hace una campaña, cuando se hacen esto y otras cosas, porque de esa forma también demostramos que somos una iglesia espiritual. Es una iglesia, ¿cierto?, que busca la instancia de amarse, de cuidarse, de respetarse, de valorarse el uno con el otro, disfrutar las bendiciones de su prójimo como si fueran los triunfos de él, o sentir el dolor de su hermano como si fuera su dolor. Porque esa es la iglesia unida. Cuando llega un hermano enfermo y el pastor llegaba recién pidiendo una oración, y esta es una iglesia que se levanta en oración cuando hay necesidad de parte de uno de los nuestros, nos levantamos en oración y hemos visto el poder de la oración cuando una iglesia se levanta en esa necesidad, cuando la iglesia se vuelca en fe a rogar por esa necesidad y por la de su familia. Ahora ya no es la necesidad del hermano o de la hermana, ahora es la necesidad y el dolor de toda la iglesia, porque lo hacemos nuestro, porque su dolor es mi dolor, su honra era mi honra, tu victoria la mía, y así damos gracias al Señor, porque de esa forma nos alegramos con los que están bien, pero nos entristecemos con los que están en problemas y en dificultad. Seguimos siendo una iglesia unida, queridos hermanos universales. Estamos siendo esa iglesia que entiende que las cosas que nos unen son más importantes que las que nos desunen. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y esas son las cosas que nos unen, que son más grandes que las que nos desunen. Somos una iglesia que siente el dolor de su hermano como si fuera el nuestro. Luchemos cada día para mantener la unidad y la comunión de la iglesia, los unos para con los otros, trabajando fiel y generosamente en la obra del Señor. Porque un día le va a tocar a usted, pero quizás otro día me va a tocar a mí. Porque esto es una rueda. Y no siempre estamos aquí arriba, hermanos. A veces tenemos que tocar abajo. Porque allá el Señor nos recuerda que dependemos de Él. Y que no es por nuestras fuerzas, sino es por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y cuando estemos ahí abajo, vamos a querer que una mano nos levante y nos diga, hermano, estamos contigo. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. El poder del Espíritu Santo sigue vigente en una iglesia que le busca, en una iglesia que trabaja en unidad y en comunión los unos con los otros. Una iglesia temerosa, una iglesia espiritual es una iglesia temerosa, es una iglesia que siente el dolor de su hermano, de su prójimo, pero también es una iglesia gozosa. No todo es tristeza,
A veces nos toca estar abajo, pero cuando estamos gozando de las bendiciones del Señor, la palabra nos invita también a gozarnos. Y escuche lo que dice el versículo 46 en su primera parte. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en casa, comían juntos con alegría. Comían los hermanos a pesar de muchas veces tener poco, comían lo poco que tenían, lo comían con alegría. Porque una característica y una tercera característica de una iglesia espiritual es una iglesia gozosa. Es una iglesia que vive del gozo del Señor. A pesar de las tristezas, preocupaciones, desesperanza, situaciones complejas que vivamos, enfermedades, falta de trabajo muchas veces. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo lo he explicado otras veces y lo he dicho y lo vuelvo a repetir. El gozo es un estado que va más allá de las cosas que podamos tener o no podamos tener. Aunque lo tengamos todo o tengamos nada, si nos gozamos en el Señor tenemos todo. Porque fuera de Él, hermano, no necesitamos nada más. Nada más. El Señor suple todas las cosas. No sé cómo lo suple. Y seguramente usted tiene evidencia, tiene testimonio de que a lo mejor con poco el Señor siempre le ha dado algo. Y me recuerdo ayer lo que nos contaba el pastor cuando nos reunimos en un momento de una situación que pasó una persona y cómo con poco Dios lo bendijo y lo puso en lugares altos. Y yo creo que Dios no desampara a su iglesia. Pero hay que aprender a vivir en el gozo. Porque cuando llegan los problemas ya nos queremos morir, nos echamos abajo. Y nos olvidamos rápidamente del Señor porque pensamos que el problema es más grande. Pero el Dios que tenemos es más grande y es más poderoso. Y damos gracias al Señor por eso. Los hijos del Señor aprendemos a vivir en el gozo del Señor, que dice Nehemías capítulo 8, versículo 2, es nuestra fortaleza. No estemos tristes. Yo no sé lo que hoy día usted está pasando, querido hermano, querida hermana. Sea lo que sea, no está solo. Tiene un tremendo ángel que lucha por usted. El ángel de Jehová acampa alrededor de los suyos. Tenemos al Espíritu Santo que nos consuela, que nos conforta, que nos ayuda. No estamos solos y damos gracias al Señor por eso. Qué bueno es saber que tenemos a alguien superior al medio nuestro, al lado nuestro, alguien que pelea por mi causa, que no es mi causa, es la causa de Él. El que prometió llamarnos, también ha prometido santificarnos y ayudarnos para alcanzar algún día la gloria eterna. Qué bueno saber que Dios nos invita a ser personas alegres y gozosas. Tenemos tremendos motivos, más a pesar de las circunstancias que vivimos día a día, tenemos grandes motivos para gozarnos en el Señor. El primer gran motivo es que Dios lo salvó, querido hermano. Si eso no es poca cosa, Dios entregó a su unigénito Hijo para dar vida eterna. Y damos gracias al Señor porque hoy día podemos decir, gracias a Dios, porque lo que yo no podía hacer, Cristo lo hizo por mí. Y pagó el precio de sangre. Somos salvos. Nos rescató de allá de donde nada valíamos. Cuando nadie daba nada por usted, Dios lo dio todo. Entregó a su unigénito Hijo por amor, por la humanidad, de donde estábamos perdidos, nos rescató. Nuestra tristeza, nuestro problema nunca será más grande que la bendición, porque como dice la Escritura, el que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Aprendamos a vivir en el gozo del Señor, a gozarnos en las dificultades y en los problemas. Y finalmente, damos gracias al Señor porque podemos aprender a vivir en el gozo, porque estamos aquí, reunidos, todos juntos, en armonía, escuchando palabras del Señor, cantando juntos, levantando nuestras manos, orando por los que tienen necesidad. Nos gozábamos con los avisos de los hermanos, de las hermanas que nos entregaban esta tarde, de la actividad que tiene la iglesia. Yo decía, ¿cómo me gustaría tener más tiempo? Estar en la semana, trabajar más cerca, pero en la condición que tengo. Y seguramente después Dios me va a dar otra posibilidad de estar más cerca. Porque se pierde tiempo precioso cuando uno no está en la iglesia. Y un tiempo que muchas veces no vuelve. Cuando tengamos tiempo de buscar al Señor, busquemos el rostro de Dios antes de que Él deje de ser hallado. Cuando vengamos a la iglesia,
Cuando vengamos al culto público, hermanos, hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo, con entusiasmo, no con caritas tristes, con caritas largas, como dice el pastor, porque de acá se ve todo. Hagámoslo con alegría, porque la mayor alegría que tenemos es que un día fuimos rescatados y fuimos salvos por la gracia de Cristo. Y nos gozamos en el Señor. Con felicidad nos confortamos los unos con los otros, nos animamos en la confortación del Señor, nos soportamos los unos con los otros. Aunque esa palabra de soportarse los unos con los otros tiene una connotación negativa, en la Biblia tiene una connotación más positiva. Soportarse, usted afirma a su hermano, cuando está débil, está a punto de caerse, usted lo soporta, lo fortalece, para que no caiga, y en esa nos conformamos los unos con los otros en una forma muy especial. Y finalmente, una cuarta característica en que encontramos en una iglesia humilde, fíjese la última parte del versículo que leí, 46, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría, y escuche bien, a la alegría los hermanos le añadían sencillez de corazón. Qué fuerte y qué tremendo es escuchar esto, sobre todo en tiempo hoy día, donde yo decía cada hoy día la gente está más pendiente de sus problemas y dificultades y de no necesitar al resto. Los hermanos vivían con una sencillez de corazón. Una iglesia espiritual, hermanos, es una iglesia humilde. Eso es, una iglesia humilde. Y no tenía que ver con la forma como ellos vestían o cómo se reunían de forma sencilla. Seguramente no tenían los mejores manjares, no tenían los mejores privilegios, también probablemente no tenían los mejores vestuarios. No tenían los autos de último modelo, como hoy día algunos tienen, y damos gracias al Señor por eso, porque eso también es parte de la bendición del Señor. Pero los hermanos se reunían, dicen, con sencillez de corazón. No es en la forma, sino en lo que ellos hacían. Un corazón humilde es una actitud interior del espíritu que nos hace vivir de una forma distinta al resto. La humildad nos hace ver a nuestro prójimo, ¿sabe qué? Como superior a usted y como yo. Nos hace mirar, no como mira la sociedad hoy día, por debajo del hombro. Porque la sociedad se ha vuelto orgullosa. Porque la gente piensa que son por sus méritos, que han logrado tal y tal cosa. Y es probable que sea así. Pero los que hemos creído en Cristo, declaramos, confesamos y creemos de que todo lo que hoy día somos y tenemos es por la obra y gracia de su amor y salvación. No es por lo que yo soy, no es por lo que yo tengo, no es por lo que yo he logrado hacer o ser, sino es por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. La actitud de humildad nos hace mirar a nuestro hermano no como nosotros superiores a ellos. No podemos pretender de que si uno no está, la obra del Señor no funciona. Dios levanta a uno. Quizás va a demorar un poco, pero la obra es del Señor. Las obras de Dios y las puertas del Hades, hermanos, no prevalecerán contra la iglesia. Debemos tener una actitud humilde, una actitud cooperadora. La humildad es sinónimo también de cooperar, de trabajar el uno con el otro, de que no nos menosprecie hacer algo que a lo mejor yo no tengo por qué hacerlo. El Señor dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Y esa es la actitud que ha de tener la iglesia. No busquemos nuestros propios intereses, sino busquemos los intereses de la iglesia, de la comunidad, del uno con el otro. Si acá nos ha llamado el Señor a vivir en comunidad, en comunión. Y la humildad se pierde cuando empezamos a hablar de nosotros mismos como humildes. ¿Se ha dado cuenta o no? Cuando dice yo soy una persona humilde, ya dejó de ser humilde. Porque la humildad tienen que reconocer las otras en usted. Son características que sabe que son frutos que se ven. Y entre ellos es la humildad, uno de ellos. El apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 3, en su epístola a los romanos dice, digo pues a cada uno de ustedes, ¿a quién se estaba refiriendo? A la iglesia. No se estaba refiriendo solamente al liderazgo, ni al pastor, ni a los diáconos de ese tiempo, a la iglesia. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie, escuche bien, tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien, piense con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, no somos los peores ni somos los mejores. Somos los que Dios quiere que seamos. Y con lo poco o con lo mucho que Dios nos ha dado, tenemos que ser hijos agradecidos.
Y Dios le ha dado dones a usted y me ha dado dones a mí. Operaciones, ¿cierto?, que se ven, de milagro, que dice la Epístola a los Corintios. Y eso lo disponemos, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. No para su edificación, ni para mi edificación ni crecimiento espiritual. Jesucristo también dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escuche bien, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese la consecuencia que tiene el ser humilde. Descansar en vuestras almas. Si su corazón quizás o su vida no se siente descansada y se siente que tiene un peso todavía, quizás Dios tiene que trabajar todavía en su vida esto, que es la humildad. Porque cuando entregamos al Señor nuestro peso, ¿cierto?, que es el humilde, ¿cierto?, entonces descansamos en el Señor, que Él se lleva nuestras cargas. Pero a veces nos quedamos quizás con una carga mayor, que es nuestro orgullo, que es nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo. Aprendamos a descansar en el Señor. Él nunca buscó popularidad, Él nunca buscó fama. Jesús nació en un pesebre, en un humilde pesebre, sencillo, lleno de animales. Usted conoce un poco la figura del pesebre. Aprendió un oficio muy particular del tiempo del Señor, que es la carpintería de su padre. Nunca el Señor fue a las mejores escuelas de los rabinos del tiempo. Dios, a través de su deidad, ¿cierto?, que cuando nace Jesús le entregó la capacidad de aprender la palabra, y vemos cómo el Señor en los primeros versículos, cuando aparece en su ministerio, con la palabra del Señor derrota a Satanás, quien se le presenta para tentarlo. Ese es nuestro Dios, es nuestro Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos a descansar en el Señor. Lamentablemente hoy aparecen nuestros egos, nuestros prejuicios y nuestros orgullos, que se levantan como un enemigo potente en las iglesias evangélicas. Y el orgullo es una bomba para la comunión de los hermanos. Y reconozcámoslo, hermanos. Todos tenemos un poco de orgullo, cual más o cual menos. Y yo no le estoy diciendo que vamos a cambiar de un día para otro, porque en alguna otra oportunidad lo he dicho, esto no es como una varita mágica que usted viene y cambia. Es un proceso que el Señor hace de transformación, pero usted y yo nos tenemos que dejar ser transformados por medio del Espíritu Santo, para que no aparezcan nuestros prejuicios, para que se levante en la iglesia la unidad y cada uno busque el bien del otro, no su propio bien. Y esa es la forma que Dios quiere que crezcamos y que seamos una iglesia espiritual, una iglesia temerosa de Dios, una iglesia que tenían todas las cosas en común, una iglesia unida que vivía en la comunión, llena de generosidad, una iglesia, cierto, que tenía también sencillez de corazón, humildad, y que por sobre todas las cosas aprendieron a vivir en el gozo del Señor. Esa es la iglesia primera. ¿Cuánto le gustaría estar en la iglesia primera? Amén. Y a todos yo creo que nos gustaría estar en la iglesia primera, y cantamos una alabanza acá, ¿cierto?, cómo poder volver a la iglesia primera. No había enojo, había envidia, no había maldad, no había nada. Pero toda cosa buena luego se echan a perder. Porque las iglesias estamos compuestas de seres humanos. Y si alguien cree encontrar la iglesia perfecta, y alguna vez lo dije, no se vaya, porque le va a echar a perder. La iglesia perfecta, hermano, no existe. No existe. La única iglesia perfecta que existe es la de los santos, que hoy día adoran día y noche al Señor. Y esperamos algún día ser nosotros también parte de esa iglesia perfecta, donde están los santos que han muerto en Cristo. Y yo espero estar allá. Por eso yo le decía, como toda cosa buena, luego se echan a perder. Y cuando vemos a los inicios de la iglesia, en los primeros capítulos, capítulo 5, vemos a Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo. ¿Y cómo terminaron? Consumidos por el Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo no se le miente, no se le engaña, porque es una persona, porque siente, porque se contriñe. A muchos nos gustaría volver a la iglesia primera. Le pregunto, hermano, ¿a cuál iglesia primera le gustaría volver? ¿A cuál iglesia primitiva le gustaría volver? ¿A la iglesia de Jerusalén, que estaba con problemas internos, conflictos, incluso que tuvieron que hacer una reunión, una asamblea?
que está escrita ahí en Hechos 15, que fue el primer concilio, esa era la palabra que quería buscar. El primer concilio que se hizo para resolver conflictos internos, la iglesia de Ananías y Zafira, que también era la de Jerusalén. ¿A cuál iglesia quiere usted volver, hermanos, hermana? ¿Quiere volver a la iglesia de Corinto? ¿Quiere volver a la iglesia de Corinto? ¿Cómo poder volver a la iglesia de Corinto? Esa iglesia que demostraba desunión, que tenía problemas de inmoralidad sexual, que dice el apóstol que ni siquiera entre los gentiles se habla de ese tema, y ustedes están, le dice a los hermanos en Corinto, ustedes están aguantando un caso de inmoralidad sexual, en donde una persona, ¿cierto?, estaba teniendo incesto, relaciones sexuales incestuosas con uno de los miembros. ¿A esa iglesia le gustaría volver? ¿O le gustaría volver a la misma iglesia de Corinto, que el apóstol Pablo tiene que corregirlo con 2 cartas, escuche bien, 2 cartas, porque era una iglesia desordenada en los cultos públicos, en que cada uno era una iglesia espiritual en términos de la manifestación de los dones, pero el apóstol Pablo tiene que corregirlo en los que hablen en la lengua, y tenía que haber interpretaciones de lenguas. En esa iglesia de Corinto, ¿cierto?, que luego tenía problemas con la cena del Señor, que algunos se adelantaban a tomarla de forma indigna, y también tenía problemas de desorden en la Santa Cena, ¿cierto? ¿A cuál quiere volver? A la iglesia de Gálatas, a la iglesia que está en Galacia, a la que el apóstol Pablo le dice, Gálatas insensatos, que se habían comportado de forma desobediente a la palabra. Pablo tuvo que reprenderles de esa forma. ¿A cuál iglesia quiere ir? A la iglesia de Filipenses. ¿A esa quiere volver? Donde ya estaba la hermana Evodia, la hermana Síntique, que estaban desunidas entre ellas. ¿A esa es la iglesia primitiva que quiere volver? Pero parece que no se podían ver las caras, la hermana Evodia y la hermana Síntique, porque dice, ruego a la hermana Evodia y a la hermana Síntique que sean de un mismo sentir. Ruego a las 2, no a una ni a la otra, a las 2, que sean de un mismo sentir. ¿A cuál quiere volver? A la iglesia de Éfeso, que habían dejado su primer amor. A la iglesia de la Odisea, que por ser tibios el Señor les dijo que lo iba a vomitar de su boca. ¿Y a cuál podría seguir nombrando iglesias? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No pidamos volver a la iglesia primera. Aprendamos a vivir en esta iglesia con nuestros hermanos, con nuestro liderazgo, con estos dones que hoy día tenemos. Aprendamos a vivir en la comunión los unos con los otros, porque la iglesia perfecta no existe. Existe la iglesia perseverante, la iglesia que se esfuerza, la iglesia que busca el rostro del Señor, la iglesia que trabaja más allá de quien esté al frente. Esa es la iglesia que necesitamos hoy en adelante y todo lo que reste del año. Mientras no venga el Señor a buscar a su iglesia, nos tenemos que seguir juntando y reuniendo los unos con los otros, en comunión, en alegría, en humildad, con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Aprendamos del Señor que es manso y humilde, aprendamos a trabajar más allá de nuestras diferencias. Más allá de lo que yo creo que es lo correcto, más allá de lo que usted cree que es correcto. Somos humanos y si nos equivocamos y nos podemos equivocar, pero somos hijos de un mismo Padre. Nos compró a todos a precio de sangre. Usted y yo ante el Señor valemos lo mismo. Valemos lo mismo. Y algún día cuando nos muramos vamos a ir todos al mismo lugar, al mismo hoyo. Allá seguramente nos vamos a desintegrar, nos van a comer los gusanos. Pero ¿qué pasará con nuestro espíritu? Ojalá todos podamos volar y encontrarnos con el Señor en el aire. Yo le quiero ver a usted, hermano. Y yo también quiero que usted me quiera ver a mí. Y no sé si nos vamos a conocer allá. Lo más probable que sí. Pero las cosas viejas pasaron. Y no nos vamos a acordar de nuestros conflictos, de nuestras rencillas. Mientras el Señor no venga, todavía tenemos tiempo. Tiempo para hacer cosas por la iglesia, porque la obra no es suya, la obra no es mía, la obra no es del pastor, la obra no es de los líderes, no es de los presidentes ni de nadie. La obra, iglesia, es del Señor. Y mientras Él no venga a buscar a su iglesia,
Nos seguimos preparando para su encuentro glorioso. Aleluya, y damos gracias al Señor por eso. Damos gracias al Señor porque el Señor todavía no viene y nos da tiempo. Aprovechemos el tiempo, hermano. Tenemos una linda iglesia. Tenemos una muy linda una comunidad, hermano. Y a veces pequeñas cosas hacen que no nos veamos tan lindos. No perdamos el tiempo en pequeñeces. Sigamos buscando el rostro del Señor. Porque de Él es la obra. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pasemos a orar por esta su palabra.